Buenas tardes a todos. Muy contento de estar nuevamente en el ámbito del IPCBA, una entidad que ha acompañado muchas veces, tanto con estudios como en presencias en diversos lugares del país. Quiero, por lo tanto, agradecer enormemente esta nueva invitación para hablar de un tema que me apasiona tanto como es el tema de la carne. Quiero aclarar, pidiendo disculpas, pero es inevitable, que hablo con tres sombreros distintos. El primero, desde la política, pertenezco a Cambiemos y me siento partícipe de este proceso. He trabajado en estos últimos 2 años para que esto que estamos viviendo sea una realidad, con aportes o con aciertos y errores, pero soy parte de esto y por lo tanto mi opinión sobre lo que está pasando seguramente tenga algún sesgo hacia el optimismo, por eso quiero hacer esta advertencia. También hablo como economista y trataré de ser lo más objetivo posible en la descripción de los procesos que vamos a vivir a corto y a mediano plazo, pero también hablo como productor, o sea, me siento colega de ustedes, con muchos de ustedes he trabajado, con muchos he hecho operaciones y estoy en este mundo de la actividad agropecuaria hace varias décadas y más intensamente y exclusivamente en el tema de la carne en los últimos 6 años. Voy a empezar por la parte política. Cambiemos está para cambiar la historia, valga la redundancia. Cambiemos no es un gobierno más que intentará ocupar 4 o 8 años el poder para dejar las cosas más o menos parecidas. Y cuando digo que Cambiemos quiere cambiar la historia, me refiero a temas muy concretos. En primer lugar, quiere cambiar esa historia que dice que el no peronismo no puede gobernar, que el no peronismo pierde la elección de medio término y que su máximo exponente, como fue el caso de Raúl Alfonsino, fue el caso de Fernando de la Rúa, se convierte en un pato rengo y hasta tiene que dejar el poder antes de tiempo. Si hay algo que tiene claro este gobierno, desde el presidente hasta todos sus integrantes, es que hay que quebrar esta historia y hay que ganar en el 2017. Esto es lo que domina las decisiones económicas. No hay un economicismo que se explica por objetivos específicos. Hay un objetivo político, ténganlo claro. Esta mezcla de apuro en unas decisiones y de gradualismo en otro tiene la lógica de crear las condiciones para volver a ganar en el 2017, porque lo vengo repitiendo hace muchos meses. No hay peor noticia económica que de repente se difunda la idea que Macri pierde el año que viene. Esto creo que demoraría inversiones, empezarían las preguntas, ¿qué clase de peronismo vamos a ver? ¿Un peronismo de izquierda, un peronismo razonable? Y todo eso va a lentificar, va a demorar las decisiones correctas. Por lo tanto, no hay ingenuidad en este gobierno. Hay un propósito muy claro, un objetivo muy claro que domina todas las decisiones, que es ganar el año que viene. Y la otra historia que hay que quebrar, quizás ya no de 30 años, quizás de 60, 70, 80, no quiero ser específico porque no quiero quedar envuelto en si Perón sí o si Perón no. Por lo tanto, no quiero meterme en esas precisiones, pero tenemos que quebrar la sucesión de populismos y ajustes que han caracterizado a la economía argentina en las últimas décadas. Años de populismo caracterizados por atraso cambiario, pero no porque se equivocaba el presidente del Banco Central, sino porque el atraso cambiario era el instrumento de los políticos para que salarios mediocres, de productividad mediocre, con atraso cambiario sean suficientes para comprar celulares, motos, plasmas, autos o hasta viajes a Brasil o a Miami. Eso es lo que escondía el atraso cambiario. Inevitablemente el atraso cambiario o lo financiaba la deuda, o lo financiaba la soja, o lo financiaba la repatriación de
la especulación financiera, pero a la larga se agotaba y caíamos en procesos de ajustes que incluían maxi devaluaciones, caídas del salario real y que creaban las condiciones para que vuelva a ganar el populismo. Fue muy claro y muy honesto Guillermo Moreno hace 2 meses, cuando dijo: Macri es un paréntesis entre 2 décadas de populismo. No usó la expresión populismo, usó la expresión década ganada, pero para mí década ganada y populismo es exactamente lo mismo. Y les aclaro que el populismo puede ser con música de izquierda, como el que hemos tenido últimamente, pero puede ser con populismo de derecha, con música de derecha como el que tuvimos en los 90, hasta con música militar, el que tuvimos en la década del 70 con Martínez de Oz. Siempre se atrasó el tipo de cambio, se perjudicó a los exportadores y se creó una falsa época de prosperidad. Esto también es parte de la historia que queremos quebrar. Y por eso, y me hace acordar una conversación que tenía hace un rato afuera, que el dólar no está a 25, como muchos sectores podrían querer, como algunos también pronosticaron. No está a 25, porque un dólar a 25 es una caída del salario real del 40%. Y una caída del salario real del 40% es un ajuste que asegura la vuelta del populismo en 2 o en 4 años. Como lo dijo Cristina, algunos me van a pedir que vuelva, inclusive antes del 2019. Eso es lo que querría Cristina que hagamos, una maxi devaluación para voltear el salario real y crear las condiciones para que vuelva el populismo. Eso no lo va a hacer Macri. Por más que a lo mejor hay algún resentimiento de que, bueno, esto no alcanza por acá. No le alcanza a los ganaderos, no le alcanza a los agricultores, no le alcanza ni a los policías, ni a los maestros, ni a los industriales. Tenemos que entender que las cosas permanentes se consiguen de a poco. Y esto entonces explica, como dije hace un rato, esta mezcla de apuro y de gradualismo. ¿Apuro en qué? No quiero usar la palabra shock, porque la palabra shock tiene otras connotaciones. Hubo apuro en salir del cepo, hubo apuro en bajar las retenciones, hubo apuro en aumentar las tarifas y hubo apuro en cerrar con los holdouts. ¿Por qué? Porque el cierre con los holdouts es la luz verde para empezar la verdadera política económica. Hasta que no se cerraba con los holdouts, no iba a haber posibilidad de hacer un plan monetario, un plan fiscal, de tener realmente un plan de metas antiinflacionarias, no como las que se anunciaron hace 3 meses, que fue una cosa así media incierta y para generar expectativas. No se podía hacer otra cosa, sino metas precisas para ser monitoreadas y ir corrigiendo la política monetaria en función de esto. Todo esto requería lo que pasó esta semana, porque sin la seguridad de tener el financiamiento, sin la seguridad de poder abrir las puertas del financiamiento internacional de los organismos Banco Mundial, BID, Corporación Andina de Fomento, etcétera, que van a financiar la apuesta más importante para dar vuelta a la historia política, que es la obra pública en la provincia de Buenos Aires y la obra pública en el norte del país a través del Plan Belgrano. Estos 2 ejes son la apuesta más importante que tiene el gobierno para cambiar la historia política, porque se trata de cambiarle la calidad de vida a 15 millones de personas, 4 en el norte y 11 en el Gran Buenos Aires, en los 3 cordones, que sistemáticamente votaron peronismo en los últimos 30 años. Y por supuesto que no se puede levantar el ingreso de eso en forma inmediata, pero sí se les puede dar cloacas, pavimento, iluminación, que pueda entrar la policía, que pueda llegar el SAME en 5 minutos. Todo esto hace a la calidad de vida, hace a tener una pobreza más digna, una pobreza más llevadera, porque te aleja del narcotráfico, te aleja de la delincuencia, hace a la calidad, especialmente apreciada por las madres en estos sectores. Y esta es la gran apuesta, no hay ninguna ingenuidad en esto. Hay una decisión política de ganar el año que viene sobre la base de una obra pública. Por algo es ingeniero, para mí es el primer ingeniero que llega a la primera magistratura. Alguno me dirá, me corregirá, no, también Justo fue ingeniero, era ingeniero militar. Y como yo hice la colimba con un general militar, sé lo que es y la enorme diferencia entre ser ingeniero militar o ingeniero recibido en la universidad. Entonces, por eso para mí es el primer ingeniero que no solo sabe de puentes y de obras, sino también sabe de planeamiento, de gestión, de liderar un equipo con objetivos, un equipo matricial donde hay directores de cada ministerio, pero hay otros que se encargan de ciertos temas a través de todos los ministerios. Entonces, todo esto creo que es una oportunidad nueva para, como quizás con un gesto
de optimismo, casi de euforia, comencé diciendo que Cambiemos está para cambiar la historia, para romper estos paradigmas que han caracterizado a la sociedad argentina. Pero me atrevo a decir, y los invito a que lean un artículo de ayer de Enrique Valiente Noalles, hay muchos que estamos diciendo parecidos, pero destaco ese artículo, el gobierno no alcanza. Si no cambia la sociedad, estas reformas caerán en saco roto. Por lo tanto, también creo que nos tenemos que poner el sayo, ¿no es cierto? O sea, la responsabilidad nos toca a nosotros, si es que justamente queremos lograr una Argentina como la que caracteriza a los países a los cuales admiramos. Una Argentina sin pobreza, sin populismo, una Argentina con competencia, una Argentina donde el que hace las cosas bien le va mejor que el que hace las cosas mal, y que no veamos casos de éxito por prácticas dudosas, ¿no es cierto?, como es que ha lamentablemente caracterizado a la economía argentina, no solo de los últimos 10 años, de más allá también. Me quiero meter un poquito a hablar de economía, porque ustedes me han venido a escuchar también hablar de economía y no solamente de esto. Pero voy a pasar bastante rápidamente y va a haber ocasión para preguntas por si alguien quiere que profundice alguno de estos temas. El capítulo de la herencia que nos dejó el gobierno anterior es muy larga y remanida. No lo voy a profundizar, pero sí quiero señalar un aspecto de esta herencia que es el más preocupante. Y es que no nos dejó una economía colapsada, nos dejó una economía al borde del colapso, una economía al borde del abismo, pero no en el abismo. En el 2001 nos habíamos caído y el 85% de la población sabía que había que hacer cosas duras y tomar decisiones difíciles para salir de esas. El Producto Bruto había caído 25% en 3 años seguidos. Ahora no, el Producto Bruto hasta creció en el último semestre, en contra de los pronósticos de todos los economistas, y terminó el año con un crecimiento del 2,1. Terminó como una especie de euforia de consumo, claro. Habían duplicado la cantidad de dinero, habían aumentado el gasto público, habían mantenido bajas artificialmente las tasas de intereses, por eso el tema del dólar futuro, porque fue un instrumento para mantener bajas las tasas de interés. Habían usado las reservas para llegar con la última. Yo decía el año pasado, si Cristina pudiera saber cuál es el último dólar del Banco Central, entregaría al Banco Central con el último dólar, porque le daba lo mismo que gane Scioli o Macri. Querría que el gobierno que la sucediera hiciera un ajuste para ella posicionarse, como lo dijo varias veces, en la izquierda y decir a los pocos meses, conmigo estaban mejor. ¿Qué es lo que dijo antes de ayer? O la semana pasada. Entonces, yo creo que tenemos que entender que esta característica de perversidad, de haber dejado todo al borde del colapso, pero no colapsado, al borde de la aceleración inflacionaria, pero no ante la evidencia de la aceleración inflacionaria, aislados del mundo, todo esto fue pensado y hace mucho más difícil la política actual, porque tenemos que hacer ajustes o modificaciones de precios ahí donde no es tan evidente que eran necesarias. Y esto es lo que lo hace más complicado. Esto todavía hace más difícil entonces la recuperación económica. Y por eso el gobierno tuvo el apuro en estos primeros 100 días de hacer este tipo de respuestas para llegar cuanto antes al arreglo con los buitres, con los holdouts. Si miramos solamente el acuerdo, quizás hubiera sido válido decir, no, tomate un año, que a lo mejor conseguí mejores condiciones, pero iba en contra del objetivo que mencioné anteriormente. Si el acuerdo lo llegábamos a fin de año, era tarde para poner la economía en funcionamiento para ganar las elecciones el año que viene. Por eso el apuro de Macri, por eso las instrucciones de cierren como puedan. Una negociación que fue durísima, y tuve la ocasión de acompañar al equipo la semana pasada, tanto en Washington como en New York y en Nassau, y doy fe que han negociado de una manera épica, un David contra Goliat, con aspectos que realmente merecen ser conocidos para que tengamos la valoración necesaria de ese equipo de negociación que lo hizo tan bien.
hemos roto récords mundiales. Esto de conseguir 68.000 millones de ofertas, nadie lo esperaba la semana pasada. Uno sentía que había un optimismo muy grande, pero todo el mundo escondía las cartas, obviamente, porque no querían de alguna manera difundir sus ambiciones, y sorprendió a todos. Esto es un muy buen dato, por más que el gobierno tome nada más que 16.500 millones. Ya se están preparando las valijas, lo de la ciudad de Buenos Aires, lo de la provincia de Buenos Aires, lo de la provincia de Córdoba, lo de Mendoza, lo de Jujuy, todo. Porque ¿cuál es la señal? Hay 50.000 millones de dólares que quedaron con ganas de invertir en la Argentina y no tienen más papeles. Por lo tanto, van a empezar a comprar papeles provinciales, papeles municipales y seguramente también papeles privados. Y los que queden afuera van a venir por otros mecanismos. Entendamos que estamos ante un inicio de un proceso de inversión espectacular en la Argentina, que será en parte pagada por financiamiento y en parte por repatriación de capitales. Seguramente habrá alguna medida para posibilitar desde el punto de vista tributario la repatriación de capitales. Qué duda cabe, lo hizo Chile, lo está pensando Brasil. Seguramente conoceremos en los próximos meses algunas precisiones sobre este tema, porque es necesario para que sigan viniendo capitales de los argentinos, porque por muchos motivos, no siempre ilegales, a veces hemos tenido que proteger nuestros capitales en el exterior, pero van a crear las condiciones seguramente para que esto vuelva. Entonces preparémonos para una economía que, a diferencia de los últimos 10 años, vuelva a crecer de la mano de la inversión, no del consumo. Porque cuando se crece sobre la base del consumo, sin inversión, se cae en un proceso inflacionario que se retrocede. Yo vengo hace muchos años diciendo que si crecer y combatir la pobreza sobre la base de estimular un consumo a través de la maquinita de imprimir pesos fuera una receta exitosa, hace 300 o 400 años que no habría pobreza en la humanidad, porque no hay nada más sencillo que emitir moneda, y hace 300 años que se emite moneda de papel. Y por lo tanto esto ya habría funcionado y sería muy fácil, insisto, salir de estas situaciones. Pero eso no funciona. El consumo es importante, pero si es acompañado de la inversión para que aumente la producción. Si solamente aumenta la demanda y no la oferta, todos sabemos lo que pasa. Entonces, creo que es muy importante entender que el proceso que viene es un proceso donde la locomotora ahora es la inversión, generando condiciones para la inversión. Y por supuesto que esto va también porque la inversión se traduce en sueldos y los sueldos se traducen en consumo. Es un circuito virtuoso pero sostenible. Y esto creo que es lo que se viene. Yo creo que para estos segundos 100 días vienen medidas de otro tipo. El anuncio de un plan monetario, un plan fiscal que consolide una propuesta antiinflacionaria mucho más precisa. Creo que vienen precisiones hacia la clase de apertura que vamos a tener. Y creo que viene esto que comenté rápidamente, estos planes que caracterizan a la actitud de Macri por su condición de ingeniero, por su experiencia en Boca y por su experiencia en la ciudad, que es, en lugar de un relato, en lugar de la ideología, hacer servicios a través de la obra pública. Y esto creo que es sumamente válido. Una obra pública que va a estar concentrada en el Plan Belgrano, porque es muy importante fortalecer el norte del país. No solamente porque ahí viven 4 millones de personas que, insisto, han votado al peronismo en los últimos años, sino porque esa es una primera frontera para toda la inmigración que viene de Paraguay y de Bolivia. Entonces, recrear las condiciones para que no sigan viniendo a los cordones urbanos, ya sea de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, y que haya trabajo en el norte es importante hasta estratégicamente. Y por supuesto que acá viene el Belgrano Cargas, acá viene la profundización del calado del río Paraná, vienen obras de riego, vienen obras de vivienda, vienen caminos, es para dar valor, y son 12.000 millones de dólares los que se van a invertir en 4 años en toda la zona que está hoy incluida en el Plan Belgrano, que son todas las provincias del norte del país. Y después está el plan de la área metropolitana. Son los 3 cordones, con el propósito de que el SAME pueda llegar como llega de la General Paz para acá, en ese tiempo récord de 3 o 4 minutos, que también esto llegue hasta los 3 cordones, pero también las cloacas, también el pavimento para que puedan entrar la policía, las ambulancias, para que no sea necesario acompañar a tu hija a 15 cuadras para tomar el colectivo porque tiene que transitar zonas oscuras y riesgosas. Cambiarle la vida a esta
11 millones de personas que viven en condiciones no siempre de buena calidad. Y esto también apunta a modificar el voto peronista de todas estas situaciones. Y creo, con todo respeto lo digo, pero esto creo que es necesario que se entienda, con respeto por el peronismo y por los otros partidos, de que acá hay un plan y que no repitamos graciosamente el no peronismo no va a poder gobernar, le va a pasar lo mismo que a Alfonsín y de la Rúa. Hay por lo menos una idea, una convicción de que se puede cambiar esta realidad y se está trabajando en esta realidad. Y por eso el apuro en ciertas cosas y por eso el gradualismo en otras. Fíjense que hay gradualismo en la baja de la inflación. Nadie quiere, como en los 90 o en los 70 o inclusive en el plan austral, bajar la inflación de un día para otro, porque eso es a un costo social muy grande. Se va a tomar 3 años para bajar la inflación del 10%. Se van a tomar 4 años para eliminar el déficit fiscal. No va a haber una reducción violenta del gasto público, va a haber un cuidado de lo social. A mí no me gustó que primero vengan las malas noticias y después las buenas la semana pasada con estos 150.000 millones de la ampliación de la asignación universal o del IVA sobre los alimentos. Yo hubiera hecho al revés, primero hubiera tendido la red social y después hecho las medidas. Pero bueno, mi opinión es la opinión de un analista que se preocupa por la gente. Los políticos, desde Maquiavelo hasta Durán Barba, opinan lo contrario, creen que primero las malas noticias y después las buenas. A lo mejor tienen razón. Vive teniendo razón en los últimos 2 años, a pesar de todas mis críticas, estas políticas, entonces debo estar equivocado yo, pero me hubiera gustado que vengan primero las buenas noticias y después las malas. Creo que esto explica el gradualismo que les decía, la lentitud en bajar el déficit fiscal, etcétera. Es porque también hay un objetivo de ganar el año que viene, hay una conciencia social, hay una conciencia política, y por eso el objetivo de corto plazo de ir combatiendo a la pobreza y más ambicioso de ir combatiendo al narcotráfico, que está tan imbricado también en el tema de la pobreza. Todo esto responde a una política sensata que yo creo que se está poniendo en marcha. ¿Qué va a pasar? Yo creo que lo que vamos a tener es muy rápidamente una evolución de las reservas en el Banco Central, que el dólar deje de ser un recurso escaso. No sé si esto es una buena noticia para los que estamos en este salón, y me incluyo como productor, porque seguramente, como anticipé en la introducción, a lo mejor el dólar está por debajo de los valores que nos hubiera gustado tener para poder ganar fácilmente un poco más de dinero. Pero insisto, no van a ser soluciones fáciles las que satisfagan a todos o privilegiando un sector por encima de otro. Entonces yo creo que vamos a tener un país donde el dólar va a dejar de ser escaso, donde probablemente el central llegue a los 50.000 millones de dólares de reservas, debería tener inclusive el doble de eso. Si tomamos las que tiene Brasil o las que tiene Perú en relación a su producto, la Argentina debería tener reservas del orden de 80.000 millones de dólares y no los escasos 30.000 que tenemos hoy, que ya mañana van a ser más, bastante más de 30.000 porque se van a incorporar algunos de los desembolsos de los acuerdos recientes. Entonces yo creo que esto va a caracterizar un segundo semestre distinto, donde vamos a ver un proceso de caída de la inflación y de caída de la tasa de interés, que tiene que ser muy bien manejado. Esto es más arte que ciencia, esto tiene que ver con la muñeca, con que lo hagan, ¿para generar qué? Para generar el proceso de monetización. No quiero confundirlos con este término que usamos a veces los economistas y que no se sabe lo que quiere decir. Se los voy a graficar. Si el central tiene que salir a comprar los dólares que le van a ofrecer, no con superávit fiscal porque no hay, sino con emisión monetaria, para evitar que el dólar baje más todavía, esa emisión monetaria podría generar inflación. Para que no genere inflación, esa emisión monetaria tiene que ser aceptada por nosotros en nuestros saldos de cuenta corriente, en nuestros bolsillos, en las cajas de ahorro, tanto nosotros como las empresas, y de esa manera aumenta lo que los economistas llamamos la demanda de dinero o baja la velocidad de circulación, es exactamente lo mismo, y de esa manera, como en el 2002 y en el 2003, la mayor expansión monetaria para acumulación de reservas no es inflacionaria. Ustedes recuerdan los números cuando estaba justamente Prat Gai en el Banco Central entre el 2002 y el 2004, los números de inflación son bajísimos. La expansión monetaria era altísima porque se estaban comprando reservas, se recuperaron muy rápidamente y la tasa de interés era casi 3% anual. O sea, con esa tasa de interés nadie estaba nervioso colocando el dinero y por lo tanto, esto es
el periodo que puede llegar a empezar a junio, cuando sea evidente la caída de la inflación. Una inflación que yo creo que ya lo que llamamos los economistas la inflación núcleo, la inflación real, el ritmo de pérdida de valor del dinero ya está mucho más cerca del 2% que de los índices de 4 o 5% que estamos conociendo o que vamos a conocer. ¿Por qué? Porque esos índices de 4 o 5% están alimentados por dos cosas que en el mundo no se consideran inflación. Está alimentado en primer lugar por una cantidad de correcciones de precios relativos, tarifas, tipo de cambio, etcétera, que no hacen a la desvalorización del dinero. Si bien aparecen los índices y golpean en la canasta, pero va a generar reestructuración de las bases del consumo. Y en segundo lugar, estas inflaciones que estamos viendo son el producto de ese piedra libre que hubo desde septiembre en adelante, con una gran expansión monetaria, levantada de los controles de los precios cuidados, y que todo el mundo que pensaba que el dólar se iba a ir a 20 o a 22 empezó a corregir en ese boom de demanda insostenible, y por lo tanto hemos visto correcciones de precios que hoy a esos precios no se vende nada y por lo tanto en los supermercados te pagás 2 y te llevas 3, la segunda unidad 80% de descuento y todas estas cosas que vemos en los diarios todos los días, pero que no aparecen en el índice porque el encuestador que mira cuánto vale la unidad y no aparecen las ofertas, etc. Entonces, este número de inflación, se lo digo como consejos, pueden hacer lo que quieran, pero no lo crean. La inflación real está más parecida a lo que pasó en el mercado de Liniers, en el mercado de la Gama, o sea, donde llegó a valores muy altos en diciembre y enero y desde entonces está bajando. ¿Cómo le pasó al dólar, que llegó a un pico a fin de febrero y desde entonces está bajando? ¿Por qué? Porque hay una caída del consumo muy fuerte. Entonces hay una caída de la inflación que todavía no se ve en los índices. Y los aumentos de tarifas juegan mucho como un aumento de impuestos. A nadie se le ocurriría meter en el índice de precios el impuesto a las ganancias. Pero no es muy distinto que te aumente la electricidad, el gas, el agua, que te saca más plata y que por lo tanto te deja menos plata para ir al supermercado, al shopping, a lo que sea. Y genera el mismo impacto deflacionario. Por eso el tema de la inflación es un tema complicado, donde hay una inflación núcleo que ya cayó y donde sigue habiendo una inflación alta por las correcciones de precios relativos. Pero cuando estas desaparezcan en 2 meses, van a ver cómo la inflación colapsa y va a estar entre el 1 y el 2 algunos meses y probablemente antes de fin de año, inclusive algún mes abajo del 1. Esto no es un optimismo eufórico, una borrachera. Esto es un pronóstico objetivo de lo que puede estar pasando y que tenemos que anticiparlo para no equivocarnos en nuestras decisiones de negocios. Creo que obviamente este primer semestre es recesivo, probablemente esté en el -2 el producto. No es técnicamente una recesión porque no va a tener 3 trimestres de duración, pero es un frenazo muy fuerte a una euforia, a una burbuja de consumo que caracterizó la política del gobierno anterior en los últimos 4 meses. Y seguramente el próximo semestre será un semestre donde lo mejor que puede pasarnos es una reactivación sobre la base de la inversión en el último trimestre del año. Estos dos procesos, el de llamada remonetización, o sea, esta posibilidad de que el central compre los dólares con una expansión monetaria que sea neutralizada por la mayor demanda de dinero, y la reactivación de la mano de la inversión de argentinos, inversión de extranjeros, un proceso, inversión por obra pública, que solamente lo del AMBA va a generar 100.000 empleos. Las obras en el AMBA van a generar 100.000 empleos. Por eso la reunión de ayer de Mauricio con la gobernadora y con los ministros para acelerar todo esto. ¿Por qué? Porque desde el lunes pasado el BID y el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento le dieron la luz verde para toda esta clase de financiamiento. Pero recién pasó esto esta semana. Entonces acá hay que acelerar todos los trámites para contar con este dinero y empezar a reactivar la economía. Eso va a reactivar la economía, primero va a compensar la caída y después reactivar la economía para más adelante. ¿Qué puede salir mal? O sea, yo tengo un pronóstico positivo, está muy claro a esta altura de la charla, y creo que la Argentina va a crecer entre el 3 y el 5% el año que viene y va a seguir creciendo de ahí en más de una manera virtuosa. Creo que vamos a ver inversiones del orden de 300 a 400 mil millones de dólares en los próximos 4 años. Vamos a romper todos los récords de inversión en la Argentina, pública y privada, nacional y extranjera. Creo que vamos a ver un fuerte crecimiento de toda la actividad agropecuaria y agroindustrial. Estoy convencido que estamos en los sectores correctos. Después me voy a profundizar sobre el tema ganadero.
Pero me gusta en una charla hablar de lo que puede salir mal, de los riesgos, porque si no, no es una charla completa. Ya mencioné dos temas, o sea, que aumente la demanda de dinero para que el central pueda comprar esos dólares con emisión monetaria. Si esto no se da, el central va a tener una dificultad para comprar los dólares. Y seguramente van a preferir comprar menos y a lo mejor dejarlo caer más para que esto sea. Pero la experiencia de Prat-Gay del 2002 es que esto es posible y estamos apostando a eso. Pero hay que estar atento. Creo que también hay que estar atento a lo que se hable en materia de apertura económica. Esto a lo mejor no es de la máxima importancia para ustedes que están en una actividad que no sufre directamente a unas cosas así. En carne de cerdo estamos viendo un problema de invasión de productos brasileños, en pollo también la podemos llegar a tener. En carne vacuna no tanto, pero tampoco nos descuidemos. O sea, estos son temas donde vamos a requerir precisiones por parte del Estado para realmente desacreditar a los que nos critican diciendo es un retorno a los 90. Yo estoy convencido que no, yo estoy convencido que no hay Chicago Boys en el gobierno, o que por lo menos no prevalecen. Estoy convencido que Macri es un industrialista que sabe muy bien lo que es generar empleo y tiene como objetivo no controlar la inflación, sino tiene como objetivo combatir la pobreza, y esto es lo que especificó en la campaña. Por lo tanto, apuesto a que esto no va a ser, pero tampoco tengo el conocimiento concreto sobre el tema. Este es un tema que deberíamos poder despejar. Después están las incógnitas políticas. ¿Cambiemos seguirá juntos? Ojalá que sí. Sabemos que no es fácil, sabemos que hay discusiones, pero creo que es mucho más sólido que haya discusiones en el seno de Cambiemos, entre Sanz, Carrió, Macri, todo esto, y que salga a la luz inclusive, que pensemos distinto, que no la experiencia de la alianza donde de repente un vicepresidente te da la mano y te dice yo me voy y te genera una crisis política muy grande. Entonces yo creo que esto es bueno, pero no deja de ser un riesgo. Un gran tenista campeón de Wimbledon decía hace 50 años, decía, ojo que el contrario también juega, ¿no es cierto? Como una de las recomendaciones. El peronismo también tiene ganas de ganar el año que viene, entonces hay que estar atento. ¿Qué peronismo? ¿El peronismo de masa? ¿El peronismo no kirchnerista o el kirchnerismo? El kirchnerismo está vivo, lo vimos la semana pasada. Esto no es un mal dato. Esto no es un mal dato porque esto divide un poco al peronismo y al mismo tiempo muchos de los votos que llevó Macri los llevaron por reacción a Cristina. Si desaparece Cristina, a lo mejor estos votos se ponen más inestables. Entonces yo creo que esto no es una mala noticia, que Cristina está de vuelta en política, porque en última instancia no tiene mucho más del 20% de apoyo, por más que tenga mucha espectacularidad y muchos medios. Entonces yo creo que esto es un dato, pero bueno, esto puede salir mal, estemos atentos a este proceso. Y después creo que no podemos dejar de señalar que la región y el mundo están complicados. La región y el mundo están complicados. Brasil está apuntando a una caída del producto del orden del 5%. Esto genera una capacidad ociosa en todas sus industrias, incluyendo la industria ganadera. Eso va a generar una presión no solamente para vendernos a nosotros, sino para competir contra la Argentina en todos los mercados del mundo. Seguramente donde lleguemos con ¿cómo se dice? Una propuesta, una oferta, una cotización, seguramente va a venir los brasileños con la cotización más baja. Empezaremos a ver, como me decía alguien allá afuera, carne que diga carne sudamericana. Ahora, que diga carne sudamericana cuando es carne brasilera, es muy buen dato para Argentina, porque quiere decir que la carne argentina sigue teniendo una muy buena fama y por lo tanto crear la confusión si no será carne argentina es un muy buen dato. Es un dato al que me voy a referir enseguida. Pero el mundo está complicado Brasil, pero está complicado China. China ha agotado su estrategia de crecimiento, que al comienzo se basó en exportaciones y después se basó en la inversión pública. Finalmente no pueden seguir haciendo autopistas, aeropuertos o ciudades fantasmas y entró en un proceso de pérdidas y ganancias y un crecimiento mucho más propio del mundo capitalista. Pero también hay complicaciones en Estados Unidos, donde parecían estar creciendo, pero el crecimiento no ha generado empleo y por lo tanto se está agotando, con todas las dudas políticas que hay este año. Hay problemas en Europa. Europa tiene dentro de pocos meses el referéndum del Brexit, o sea, si el Reino Unido se sale o no de la comunidad. Y eso es un tiro
en los talones, por lo menos para la comunidad europea, es realmente una cuestión sumamente importante. No logra reiniciar el crecimiento. Hay problemas en Japón también. O sea, el mundo luce feo y no tenemos que solo concentrarnos en la Argentina para entender lo que va a pasar. No podemos ver al resto del mundo por el agujerito de la cerradura. Estamos hablando de una industria, la ganadera, que es exportadora, ¿y a quién? ¿No es cierto? Si esta es la realidad. Por eso es que hay que ser moderadamente optimista. Para terminar la parte económica, después voy a hablar un poco de ganadería. Yo diría que retomo lo que dije al comienzo. El desafío es romper ese ciclo de populismo y ajuste. Y ya anticipé que no sería romperlo una maxi devaluación que voltee el salario real 40%, y eso no haría otra cosa que colocarnos en las vías de un nuevo populismo. ¿Por qué? Porque por razones válidas o inválidas, no importa, el pueblo argentino considera que tiene que tener el estándar de vida por lo menos de la cola de Europa, niveles de salario parecidos a los de Portugal, Italia, España, Grecia. Eso es. Y eso es más o menos donde estamos ahora, pero no tenemos la productividad de esos países. Si uno analiza productividad y salario, la Argentina está fuera de la curva. La Argentina tiene la misma productividad que países que tienen salario 30 y 40% menor que nosotros, incluyendo Brasil. Nosotros tenemos la misma productividad de Sao Paulo, no de todo Brasil, pero sí de Sao Paulo. Pero Sao Paulo tiene salarios 40% más bajos que los nuestros. Y eso crea complicaciones. Nosotros tenemos el mismo salario que Israel y Corea, pero tenemos una productividad mucho menor que Israel y Corea. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Se soluciona con un aluvión de inversiones que posibilite el aumento de la productividad, con todo lo que esto implica. Inversión en maquinaria, en educación, en preparación, en tecnología. Ese es el desafío. O sea, si entendemos que cambiemos, apuesta a cambiar la historia, el cambio de la historia pasa por un cambio en la actitud nuestra. Lo digo para que se entienda. No hay historia de éxitos largos, de países que tengan 3 años de ahorro en el exterior. Los argentinos tenemos 3 años de ahorro en el exterior. O sea, lo que el proceso de Cambiemos tiene que generar es que los argentinos querramos invertir en nuestro país para aumentar la productividad y poder mantener los salarios que estamos pagando. Si no, se nos plantea como alternativa la caída del salario real y el retorno del populismo. Y esto es el desafío que estamos enfrentando como sociedad. Y esto creo que es lo que grafica, lo que sintetiza todo lo que he venido diciendo ahora y cuál es la apuesta de Macri de cómo ir logrando esto, para lo cual va a generar el financiamiento adecuado, con tasas adecuadas tanto de bancos públicos como privados, para lo cual va a generar las condiciones tributarias para que esta plata pueda venir y sobre todo generar los negocios. Me decía el otro día en Sunchales una persona ante productores también, me decían, bueno, pero yo que tengo una historia de que me manotearon acá y allá, yo voy a traer la plata cuando todo esto esté mucho más claro. Y yo le contesté casi insolentemente, le digo, ¿sabe cuándo va a traer la plata usted? Cuando vaya a tomar un café después de jugar al golf o después de tomarse un trago, y escuche que un amigo suyo le diga, mira, yo, ¿sabes qué? Traje la plata, hice un inmueble y me va bárbaro. Otro le diga, no, yo traje la plata, me compré una cosechadora y me va bárbaro. Y el otro, y usted, por ser cauteloso, se está perdiendo todos esos negocios. Es eso, la necesidad de participar de un proceso de crecimiento, no las ganas, no es el patriotismo, no hay que apelar al patriotismo le hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo, no. Hay que hablarles con el bolsillo, decirles que se van a perder y crear las condiciones para que se pierda una cantidad de oportunidades de negocio. Y mientras tanto, tener la plata en el exterior con todas las dificultades que esto implica, porque la tenés negra y ya te la rechazan. Los bancos están rechazando ya pedidos de depósito de todos lados porque entre el terrorismo y el lavado de dinero y el narcotráfico, tener plata en el exterior hoy es sumamente complicado. Y además están los riesgos de las crisis financieras que muchas veces perdiste todo lo que tenías. Entonces yo creo que hay que entender no solamente la parte virtuosa de esto, no la apelación a un optimismo, sino las dificultades de llevar el tema por otro carril. Voy a hablar un poquito de la ganadería. Un tema, como dije, que me siento muy cercano por convicción y también por mi actividad cotidiana. Yo creo que lo que hace falta
es explicitar una decisión política de convertir a la Argentina en una potencia ganadera. Todo el resto, como dice el Evangelio, cae por añadidura. Pero necesitamos la definición de poder colocar nuevamente a la Argentina en el podio de los mayores exportadores de carne y de recuperar la actividad, que déjenme decirle, no es una actividad primaria. La palabra agroindustrial le queda chico. La actividad ganadera, la frigorífica, es la industria más grande que hay, es la que más empleo da. Entonces, la industria no tiene que ser calificada por el tamaño de sus chimeneas o por la sofisticación de sus procesos. Tiene que ser calificada por una cosa mucho más sencilla. ¿Qué cantidad de buenos salarios puede pagar? Por eso me acerqué a felicitar a Fantini y al otro representante del sindicalismo, porque realmente me pareció que hablaron con una precisión que yo hace mucho tiempo que no escuchaba. Realmente me impresionaron sus palabras por lo precisas, quizás producto más de la intuición y de la experiencia que no del estudio, pero realmente es eso. O sea, estamos ante una industria que puede ser la industria de base de Argentina. Hace 50 años, cuando yo era chico, se hablaba de industria de base y se hablaba de soda solve y siderurgia petroquímica. ¿Por qué? Porque el mundo no comerciaba y por lo tanto no podías crecer si no tenías un poco de siderurgia, un poco de petroquímica, porque nadie te la vendía. Hoy nada de todo eso es una industria estratégica. Si levantás la mano y decís pago 20 centavos más, te llegan todos los barcos cargados de acero, de petroquímica, de lo que vos quieras. Están ya flotando en los océanos buscando candidatos para venderla. Hay sobreproducción mundial de todo eso. Entonces, ¿cuáles son las industrias de base? Las que pagan los mejores salarios. ¿Y dónde puede la Argentina colocar buenos salarios porque puede diferenciar sus productos? En la agroindustria y especialmente en la carne. La carne es un producto que en los últimos años cayó mucho menos que los lácteos, que los granos. ¿Por qué? Porque cada vez más es un bien de lujo para un segmento de alto poder adquisitivo. Tengamos esto muy claro. Y en ese segmento la palabra carne argentina tiene un peso muy grande. Yo le preguntaría a los suizos, ¿cuál es tu industria de base? Y a lo mejor te dicen los relojes. No tienen por qué decir que son chimeneas muy altas. Entonces hay que entender esto, no tengamos complejo, tenemos la actividad que más futuro puede tener en la Argentina. Me apresuro a decir, no es la única, obviamente va a haber una cantidad más, pero puede ser una industria dinámica para una política económica que define las cosas de la manera que yo lo estoy haciendo, la industria de la ganadería, la producción primaria, más la distribución, más los frigoríficos, más la exportación, en su conjunto, esa cadena de valor puede llegar a ser uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, con más futuro, porque no es sencillo hacer una carne de la calidad de la Argentina, ni de tener rápidamente el prestigio de la carne argentina. Entonces, esto es lo que tiene que invitar a este gobierno a hacer una definición categórica, en línea con todo lo que hemos venido trabajando y colaborando. Yo participé de la Agenda de la Carne de la Rural de Palermo, y hay un consenso que va desde el sindicato hasta los frigoríficos exportadores de hacer una cantidad de cosas para que esto sea realidad. Pero todo esto va a necesitar una definición política, de no tener complejo de definirnos como un país ganadero, como primera definición, pero no ganadero a secas, potencia ganadera mundial y recuperar nuestro puesto en el podio de los mayores exportadores de carne. A partir de acá, creo que todo el resto es posible. Hay que hacer muchas cosas, son conocidas, seguramente a la mañana o antes de mí han hablado gente que sabe mucho más que yo sobre carne. Habrá que implementar lo del estándar sanitario único, habrá que implementar la comercialización por cortes. Es cierto lo que decía Fantini, no se ven obreros llevando medias reses, pero no en el mundo desarrollado, en Uruguay no se lo ve. Entonces tenemos que entender de que eso no es lo más conveniente. A mí me parece ridículo las diferenciales entre el asado, el precio del asado y del lomo que hay en Capital Federal y en lo que hay a 100 kilómetros de Capital Federal. Yo estoy acá en Opendora, 80 kilómetros, y ya ahí ya se siente que es distinta. Es decir, que como tenés la demanda de los countries, ya el lomo vale un poco más, pero si me voy 50 kilómetros más,
casi vale lo mismo el kilo de lomo que el kilo de asado. Entonces, esto es ridículo, esto es propio de un país que no funciona. Tenemos que mandar los lomos para un lado y los asados para otro, para lo cual necesitamos frigoríficos que tengan capacidad de hacerlo, habilitación de exportar, capacidad de frío para tenerlo, transporte que tenga el frío suficiente para trasladar cortes. Para trasladar cortes se necesita más frío que para trasladar medias reses. Eso es plata. Y la plata tiene que aparecer. Y si nos están ofreciendo 50.000 millones de más, esa plata también puede venir a financiar toda esta transformación. A plazos muy largos como los que requiere la ganadería, no por nada ahí dice 2030. Necesitamos plazos de 15 años y a tasas muy bajas, con indexación o en dólar. Busquemos la ingeniería financiera para que no nos asusten con esos temas. Pero necesitamos esa clase de plazos y que no nos vengan a pedir garantías hipotecarias, que alcance con las cabezas. Esto es lo que tenemos que pedir. Alguna vez hice alguna ranking antipymes del sector agropecuario y número 1 estaba el Banco Central, mi querido Banco Central. ¿Por qué? Porque te pide lo mismo de papelería para comprar 100 cabezas de ganado que a YPF para desarrollar 300 millones de dólares en pozos petroleros. Son las mismas proyecciones, o sea, esto es ridículo. En otra parte del mundo, estas magnitudes se manejan de otra manera y no te obligan a los productores a estar perdiendo tiempo llenando formularios que lo podría saber cualquier analista que tengan ahí. Te tienen que preguntar cuánta deuda tenés, cuántas hectáreas, en qué zona, cuántas cabezas y punto. Y el cash flow lo hace el banco, no nosotros. Esto tenemos que lograr. Esto es posible y estas son las transformaciones más de letra chica que tenemos que lograr. Tenemos que lograr también tener habilitación de los frigoríficos para exportación. Esto es un tema, de nuevo, cuesta plata, pongamos la plata. Alguno lo logrará, otro se retirará del negocio, no sé, pero los que queden van a crecer. Tenemos que combatir el negro, como también dijo Fantini. El negro tributario te lleva al negro sanitario y el negro sanitario nos mata. El negro tributario te lleva al negro sanitario y el negro sanitario nos mata, nos saca de la cancha. Entonces también tengamos cuidado con estos temas. Estándar de calidad. Si la carne empieza a ser un producto demandado por los más altos niveles de ingresos, tenemos que acompañarlo de certificaciones. No estoy diciendo certificación de orgánicos. Yo vengo de Estados Unidos, ahí todo es orgánico. ¿Por qué? Porque salen de la comida chatarra, entonces tienen una obsesión con lo orgánico. Nosotros no vamos a estar en eso. Cuesta mucho recuperar el costo que uno le pone a una cría orgánica vendiendo 5 cortes Hilton a Europa. Cuesta mucho que la retribución del precio compense eso. Algunos lo logran, otros no. Es cuestión de cada uno. Pero hay una cantidad de otras certificaciones mucho más baratas, mucho más accesibles, que es carne producida a pasto, que es carne con buenas prácticas de manufactura ganadera, una cantidad de cosas, pero obsesionémonos con la calidad. Esto también creo que es un tema. Yo no creo que esta Argentina ganadera nos enriquezca todo lo del sector. Nos va a enriquecer a los que hagamos las cosas bien. Y los que hacen las cosas mal, que a lo mejor han sobrevivido en las décadas de estancamiento, a lo mejor quedan al costado del camino en las décadas de crecimiento. Y esto es un tema. Y tenemos que aspirar a un crecimiento del stock ganadero mucho más alto de 1 millón de cabezas por año. Puede ser mucho más, pero tenemos que tener los incentivos adecuados. Yo me pregunto, porque también estoy muy cercano a la industria automotriz, ¿por qué cuando en la línea de producción automotriz a un chasis le ponemos 4 ruedas y se transforma en un chasis con ruedas, ¿por qué no le cobran impuesto a la empresa automotriz porque pasó de categoría chasis a chasis con ruedas? No le cobran impuesto. No le cobran impuesto hasta que no vende el auto. Entonces, ¿por qué si yo paso de una ternera a vaquillona tengo que pagar impuestos? Tenemos que explicar bien eso. Tenemos que dar esa batalla, porque eso nos cuesta mucha plata. Y eso nos obliga a vender terneras o nos obliga a vender animales de 320 kilos, porque llevarlos a 450 genera un costo financiero y tributario. Entonces esto lo tenemos que explicar. Entonces hay muchas cosas que tenemos que hacer. Tenemos que recuperar mercados que hemos perdido. Tiene que haber financiamiento a los productores a largo plazo y a tasas bajas, como dije, con garantías prendarias. Tenemos que
generar incentivo al aumento del peso e incentivo a la retención. Tenemos que imitar. En 1960 la Argentina y Brasil teníamos los mismos 60 millones de cabezas. Hoy nosotros tenemos apenas eso y ellos han triplicado esa cifra, están por arriba de los 200. Entonces tenemos que mirar qué hicieron bien para hacer esto. Y sobre todo lo que hubo es una decisión política de transformarse en una potencia ganadera. Quiero ir terminando para dejar un poco de tiempo para las preguntas, pero creo que quedan muchos temas en el tintero. Pero quiero contagiarles mi optimismo. Y no creo que sea un optimismo basado en la inexperiencia. Llevo bastantes años sufriendo y peleando en el sector con éxitos y fracasos. Pero creo que si la política nos acompaña, si la Argentina consolida una vuelta a los equilibrios macroeconómicos en un contexto de una economía que crece sobre la base de la inversión, la ganadería es un protagonista imprescindible en esto, cuyos dirigentes tienen claro lo que hay que hacer, que es mucho, desde lo sindical hasta la dirigencia, de las peleas que hay que dar en lo tributario, en lo financiero, en lo técnico, en lo sanitario, en lo que hace a la comercialización. Tenemos que entender que afuera hay un mundo donde no todas son buenas noticias, donde tenemos que realmente diferenciar por la calidad de nuestra carne, porque hasta me contaban la semana pasada, algunos de ustedes sabrá, sé que no todos porque recién hablaba, no, yo no sé nada de eso, pero en el mundo más sofisticado de la técnica ganadera, hoy hay gente que está experimentando producir carne a partir de sangre. O sea que en lugar de matar al animal, simplemente se le va a extraer sangre cada tanto y se va a poder producir carne. Y esa va a ser una carne de cuarta, pero que servirá para vender hamburguesa de $3. Entonces, cuidado con esto, cuidado con la masificación, porque vienen procesos que todavía hoy ni imaginamos en estos aspectos. Y por lo tanto, insisto en la calidad, insisto en la diferenciación, insisto en la defensa de la marca argentina como un producto ganadero y destaco que todavía los que han hecho el estudio de esto reconocen que a pesar del maltrato a nuestros mercados de los últimos 15 años, tenemos y preservamos una imagen de calidad que la podemos aprovechar. Por eso estoy convencido que esta idea que yo englobo en el título, la Argentina potencia ganadera, tiene un porcentaje bastante alto de probabilidad y tenemos que apostar con nuestra inversión a que eso sea una realidad. Muchas gracias.